Nuevamente bienvenidos. Para los que se acaban de incorporar, estamos viendo un pequeño video con respecto a lo parabólico. ¿Habrá otro tipo de movimiento involucrado? ¿O qué similitud hay con otros movimientos? ¿Qué podríamos decir de eso? Parabólico. Profesor, también puede estar relacionado de repente con el movimiento elíptico, Elíptico podría ser. eh, pero es más parabólico. ya no También del sería, movimiento horizontal. tiene un movimiento horizontal. Estamos muy bien, tiene un movimiento horizontal. Movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo, correcto, horizontal. Que hemos estudiado, movimiento rectilíneo horizontal uniforme o variado el horizontal. ¿Cómo sería ese movimiento? Uniforme. Uniforme, ¿no? Entonces, ¿por qué sacamos esa deducción? Porque hemos dicho hace un momento que las distancias, ¿cómo son? Son iguales. Iguales, para tiempos iguales, ¿no? Y eso lo hemos estudiado en MRU, correcto. Entonces, tiene ese movimiento de MRU. Eso es correcto. Muy bien, apellidos, por favor. Cáceres. Bueno, buen y Cáceres, ¿no? Entonces tiene MRU, pero aparte tiene otro movimiento que también hemos estudiado. ¿Qué otro movimiento? Y que nos ha dicho en el video que está involucrado una aceleración. ¿Recuerdan una aceleración? Nos habló de una aceleración. Movimiento rectilíneo. A ver, nos habló de una aceleración en particular, nos habló de la gravedad. ¿En qué movimiento hemos estudiado la gravedad? Movimiento vertical de caída libre. Movimiento vertical de caída libre. Excelente, bueno, ¿no? Entonces ahí estamos viendo el movimiento vertical. Este movimiento parabólico se dice movimiento compuesto, justamente por esa peculiaridad, ¿no? Que tiene MRU en la forma horizontal, tiempos iguales, distancias iguales, y vertical, caída libre. Lo puedes analizar los dos a la vez. Comparten el tiempo en común, ¿ya? Comparten el tiempo en común. Yo no le voy a dar más fórmulas, porque darle más ecuaciones, más modelos, vamos a hacer que ustedes bueno, tengan un montón de fórmulas, esa no es la idea, ¿no? Entonces, con lo que ya hemos estudiado, podemos analizar este movimiento, que es básicamente una combinación de MRV y movimiento vertical de caída libre. Es la combinación de los dos. Usamos las mismas ecuaciones que ya conocemos, ¿ya? Para no aumentar más modelos, más fórmulas a las que ya tenemos en cuenta, ¿no? A ver, por acá me dice Dafne Rectilíneo también. Vamos a poner Dafne Gómez. Dafne Gómez. Ya, un ratito voy a parar aquí. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver un poquito algunos movimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos nosotros las naves espaciales, ¿no? El lanzamiento de los cohetes, su movimiento es parabólico, ¿no? En el caso de los cohetes en general. Pero si es una nave espacial, su movimiento es vertical, ¿no? Y tiene un porqué. Tiene un porqué ese movimiento vertical. Eso me gustaría que averigüen el por qué el movimiento es vertical en el caso de las naves espaciales para lanzarlas al espacio y por qué en el caso de los cohetes, por ejemplo, acá es un movimiento parabólico, como podemos apreciar. Bien, un movimiento compuesto, como les he comentado. ¿Y por qué se llama un movimiento compuesto al parabólico? Porque es un movimiento vertical de caída libre, o sea, MRV, pero con gravedad, y movimiento horizontal, como ustedes me han dicho, que es MRV, ¿no? Es un movimiento compuesto. Tiene esas dos características. ¿Ya? Em, ¿Qué debemos saber también? Si nos referimos al último tema estudiado, es muy fácil conseguir un movimiento de trayectoria vertical y desplazamiento horizontal, ¿no? Pero este es un movimiento compuesto, ¿no? Es un movimiento compuesto. Acá tenemos las características, ¿no? Algo que habían comentado con respecto a la velocidad, en este caso, hay una que permanece constante, una componente de la velocidad en el tiempo que permanece constante, que es la de MRU, la horizontal, miren como apreciamos acá, todas valen 40. Y en cuanto al módulo de llegada, a ver, al mismo nivel, si acá ponemos una rectita al mismo nivel, correcto, un poquito más, ahí más o menos. Si ponemos acá una esferita, la misma de acá, esta esferita de acá, la analizamos acá, cuando cae, la componente horizontal va a ser la misma, no va a cambiar, y la vertical también va a ser la misma, pero en módulo. Entonces, si este vale 30 hacia arriba, esto valdrá 30 hacia abajo, al mismo nivel, ¿no? Si este vale 40, esto sigue siendo 40. De tal manera que su módulo, ya, el módulo de estas dos sigue siendo el mismo, ¿no?
Acá de estas dos, si aplicamos Pitágoras, recordemos que si teníamos componentes rectangulares, aplicas Pitágoras, tienes el módulo. Acá aplicamos Pitágoras, bueno, saldría 50 y acá el módulo también sería 50, ¿no? 3, 4, 5, triángulo notable en todo caso. 3, 4 y 5. Entonces, esos dos módulos son iguales, ¿ya? Recordar, para el mismo nivel, igual acá, ¿no? Este también debe tener la misma componente horizontal, correcto, que es 40, y la vertical, esta que va a 20, hacia abajo iría 20. Similar a caída libre en el caso vertical, ¿no? Lo mismo que caída libre en el caso vertical. Horizontal MRU. Acá no hay velocidad, el componente vertical, ¿no? Porque llegó al máximo, la altura máxima, igual que movimiento vertical. ¿Ya? Si acá analizamos, acá sería 10 hacia arriba, 10 hacia abajo, y tendríamos, perdón, 10, acá debe ser 10, y acá tenemos 40, ¿no? El de acá sigue siendo el mismo, 40. Eso no va a cambiar. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas, dudas? Vamos a continuar entonces. Nuevamente, lo que ustedes me han comentado, el movimiento parabólico es la suma o es un movimiento compuesto, movimiento vertical de caída libre más MR1, ¿no? Y recordemos que estos componentes se pueden poner en función de IJ y su módulo Pitágoras, ¿no? Para poder hallar cuánto vale el módulo de esa velocidad en cualquier punto, ¿no? Movimiento horizontal es MR1, movimiento vertical de caída libre, y la trayectoria escrita es una parábola invertida, ¿no? Bien, vamos a continuar. Algo más que debemos recordar del movimiento es un movimiento parabólico se comprueba que el máximo alcance horizontal que presenta es cuando dispone un ángulo de 45 grados, ¿no? Como habíamos visto hace un rato, ¿no? El ciclista, pues para poder hacer esa acrobacia tenía un ángulo de 45, el ángulo inicial, ¿no? Y también debe llegar con el mismo ángulo. Se supone entonces que este ángulo con el que debe llegar acá, ¿cuánto debería valer? Este ángulo 45. 45. 45 grados, ¿no? Tiene que ser el mismo para que no tenga problemas al momento de la caída, ¿no? Para que justo coincida su movimiento. Si el ángulo no fuera el mismo, pues obviamente se estrellaría o no podría describir ese movimiento, ¿no? Apellidos, por favor. Cáceres. Wendy Cáceres, correcto. Silva. Silva, ¿no? ¿Alguien más? Ya. Algo que tenemos que recordar acá es un poquito de geometría, creo que sí se saben de los años pasados, ángulos complementarios, ¿no? Complementario significa que la suma es 90 grados. Entonces, si realizamos un movimiento con esa misma velocidad y ángulos complementarios, se comprueba que dichos alcances horizontales son iguales. El alcance se refiere a la distancia horizontal que se desplaza. Esta distancia debe ser la misma, si estos ángulos son complementarios. Eso también debemos recordar para algunos ejercicios. No sé si tienen preguntas hasta acá. ¿Hay preguntas, dudas No, para pasar a profe, los todo claro. ejercicios? Ya, perfecto. Entonces, vamos a los ejercicios. Me ayudan acá, pueden participar. Vamos a... Ya está. ¿Alguien más? ¿Los demás no van a participar? Bidimensional, me dicen por acá. A ver, bidimensional, ya. ¿Qué más? Ajá. Constante, me dice Josita Paucar. Bidimensional, cita armas. Ya. Tengo... Ajá. Acá tengo a Wendy. Uy, todavía no. Un poquito. Acá las respuestas. Hay algunas respuestas que son iguales. Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Por acá me han dicho bidimensional, constante, bidimensional constante, Jorge Vidal, bidimensional, Narro, Gómez, Segarra, ajá, constante. Bien,
Hay dos respuestas que tienen la mayoría, que es bidimensional y constante. Ahora vamos a ver qué respuesta puede ir ahí. Un movimiento, puntos suspensivos, debido a que presenta dos movimientos al mismo tiempo. Es un movimiento, a ver, vamos a revisar. ¿Será un movimiento bidimensional? A ver, la respuesta sería correcta bidimensional, como han estado comentando. A ver, ¿será bidimensional? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Debe ir bidimensional ahí? Un movimiento bidimensional debido a que representa dos movimientos al mismo tiempo. ¿Qué significa bidimensional? Dos dimensiones. Eh, y si es un movimiento de este tipo, supongamos que tenemos un dron y hace este movimiento, ¿no será un movimiento bidimensional? Está en dos dimensiones. Y el dron lo puedo controlar con el control remoto. Entonces, ¿será bidimensional en este punto? Ahora, por ahí me dicen constante. ¿Será constante la respuesta? Vamos a ver qué respuestas tenemos. Constante bidimensional. Constante bidimensional. Constante bidimensional. A ver, vamos a regresar a la diapositiva. A este movimiento que hemos estudiado, le habíamos llamado también un movimiento Compuesto. compuesto. Un movimiento compuesto. ¿Por qué? Porque este movimiento compuesto está constituido de dos movimientos. Esos movimientos son movimiento vertical de caída libre y el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Pero está bien las intervenciones. Yo después eso lo voy a pasar, ¿ya? Lo voy a pasar a mi hoja de puntos. Bien, entonces aquí debe ir MRU. Perdón, movimiento compuesto. Acá tendríamos que poner movimiento compuesto. Ya no se deben olvidar de eso, movimiento compuesto. La componente horizontal de la... ¿Qué debe ir ahí? Velocidad. Velocidad. Velocidad, muy bien. Apellido, por favor. Silva Navarro. Silva, ¿no? José Silva. Listo, muy bien. La componente de la velocidad. Ahí tiene que ir velocidad. La componente de la velocidad horizontal permanece constante, porque la vertical sí cambia, ¿no? Horizontal porque es MRU, vertical caída libre, cambia. Al desplazamiento horizontal obtenido por un cuerpo al ser lanzado movimiento parabólico de caída libre hasta llegar al mismo nivel se denomina, a ver, este tiene movimiento parabólico al mismo nivel, fue lanzado en este punto, cayó en este punto, está al mismo nivel. Lanzamiento parabólico. Ajá, lanzamiento parabólico. ¿Cómo se le llama a esa distancia? Esto de acá, el horizontal. ¿Cómo se Distancia llama? horizontal. Ya, va más o menos por ahí, Wendy, muy bien, por ahí va, pero tiene un nombre particular. En balística, por ejemplo, se le llama, tiene un nombre, ¿no? Las balas también tienen ese tipo de trayectoria parabólica, ¿no? Tiene un nombre, por acá me dice, un nombre de una palabra nomás es, un nombre de una palabrita. A ver, vamos a hacer un poquito de memoria, vamos a proceder un poquito. A ver, no sé si acá lo han puesto o no, acá no lo han puesto. En el video creo que estaba. En el video sí lo teníamos. Bueno, esta distancia se le denomina alcance. Ya esta distancia se le denomina alcance. Alcance horizontal o simplemente alcance. La constante vertical de la velocidad al llegar a la altura máxima es... ¿Cuánto vale su velocidad, la componente vertical de la velocidad cuando llega a la altura máxima? 90 grados. Es perpendicular, correcto, es perpendicular, pero su valor numérico de la velocidad es como caída libre. En ese punto más elevado, ¿cuánto vale? 0. Correcto, muy bien, bueno, vale 0. En ese punto es 0 esa velocidad porque es como la caída libre, ¿no? La horizontal si no cambia, sigue siendo constante, no va a cambiar su valor, pero la vertical en ese punto vale 0. Bien,
Y la componente vertical de la velocidad al llegar a la altura máxima, entonces eso tendríamos que ponerle que es 0. Cuando el móvil llega al mismo nivel de lanzamiento, eh, el tiempo de subida es con respecto al tiempo de bajada. ¿Cómo son estos tiempos? ¿Iguales? ¿Iguales? Esos ¿Con son iguales. ¿Apellido quién más participó? Silva? Vale. Muy bien, Valentina. Excelente. Entonces, esos tiempos son iguales, ¿no? Tanto para subir como para bajar. Eso se debe al MRU horizontal. Esa característica es del MRU horizontal. Estas distancias y los tiempos van a ser iguales. Este es X, esta distancia horizontal, y esto también es X. Y este tiempo T, eso también sería el mismo tiempo. Eso debemos recordar en cuanto al movimiento. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Eh, Acá tenemos ya preguntas en las cuales tenemos que colocar la relación, ¿no? Relación, hay que relacionar. Dice la velocidad 1. ¿Cuánto vale la velocidad en 1? Se supone que ha pasado un segundo. No nos dan de dato acá. A ver, 30. A ver, 30, la velocidad en 1. Analicemos un poquito. Ya, a ver. 4. Ya, vamos a analizar de repente con otro punto, que es el más fácil. A ver, ¿cuál estaría más sencillo de analizar? ¿Cuánto vale la velocidad acá arriba? 0. Vertical es 0. La componente vertical vale 0. ¿Y la horizontal? Esta horizontal que nos han dibujado acá. 1. 10. Horizontal es 10. MRU. Horizontal es MRU. ¿Qué caracterizaba MRU? Que estas velocidades, ¿cómo debían ser? Iguales. Iguales. Entonces, ¿esta de acá cuánto valdría? Acá arribita. 30. ¿Y este B3 también cuánto valdría? 30. 30. Ya está. Entonces, B3 vale 30. Ya, este es C. Ya tenemos uno. Ya tenemos uno. Ahora, el tiempo que se demoró en subir, ¿ya? El tiempo que demoró en subir, ¿cuánto es? ¿O cuánto es el tiempo que demora en bajar? Creo que es más sencillo de darse cuenta. ¿Cuánto demora en bajar? En caer. 4 segundos. 4 segundos. Y si demora 4 segundos en caer, ¿cuántos segundos ha demorado en subir? 4 igual. 4. Entonces nos preguntan, a ver, en este caso T, ¿cuánto vale este tiempo T? ¿No? Son 4, 4, ¿no? 4 segundos. ¿Ya? 4 segundos, 4 segundos. A ver, si este es 4 segundos, la horizontal ya la conocemos acá. Esta velocidad horizontal ya sabemos que vale 30, porque es MRU. Pero olvidémonos un ratito de MRU y analicemos el vertical. Si es un movimiento vertical, y acá vale 0, y ha pasado 4 segundos, ¿cuál ha debido ser su velocidad al inicio? Si solamente es vertical, olvídate un ratito de MRU, solo vertical de caída libre. 50. A ver, revisemos otra vez. Acuérdate que G vale 10, acá falta, pero G vale 10. Acá falta el dato G igual a 10. 40. 40, ha tenido que ser 40. De 10 en 10 va bajando, ¿no? Y cuando cae va aumentando de 10 en 10. Muy bien, bueno. Wendy, y anterior fue José Silva, ¿no? Ya, entonces tenemos ahí en este caso que es 40, o sea que esta componente tiene que ser 40. Esta de acá vale 40, porque en 4 segundos llega a la vertical 0. Si tenemos 40, si tenemos ahí 40 y tenemos acá 30, Pitágoras, ¿no? Para hallar el módulo, como les dije. Entonces, si queremos ese módulo, aplicamos Pitágoras, ya que esta velocidad sería 30, a ver si alguien se acuerda, a ver si este es 30 ahí, ¿cuánto vale el otro? 40 40 J. J, ¿no? Y agarramos estos numeritos y le vamos al cuadrado, ¿no? 30 al Sí. cuadrado más 40 al cuadrado y le sacábamos raíz cuadrada. Pero si no queríamos hacer números tan grandes, sacamos factor, ¿no? En este caso le sacamos un 10 a cada uno para no elevar números tan grandes.
Y lo no común es lo que elevábamos o poníamos dentro de la raíz. ¿Cuánto es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado? A ver, 3 al cuadrado. 9, 9, ¿no? Y más 16. Esa suma nos da 26, 20, 25. 25, ¿no? Y raíz de 25 5. y por el 10 de 5, adelante sería ¿cuánto? cuenta, 5. 50. Ese módulo vale 50. Ese módulo vale 50. Entonces, 50 es la velocidad que tienen uno. Su módulo, ¿no? 50. Entonces, esa sería la A. Ya tenemos dos. Ya tenemos dos resueltas. Ahora nos pide, además de esto, tenemos que del tiempo t y tenemos que hallar el tiempo t y la velocidad en 1. Dice. Ya está. Vamos a ver. Si esta componente vertical, ustedes me han dicho que vale 40 hace un momento, y luego esta componente vertical vale 30, ¿cuántos segundos ha pasado? 10, La velocidad 1, cambió en 10, pero ¿cuántos segundos pasó? 1, Uno. 1, Un segundo, ¿no? Un segundo. ¿Quiénes participaron, por favor, apellidos? Silva, Cáceres, Cáceres, Silva, muy bien. ¿Alguien más? Gaicho. Carlos, ¿no? Ya. Armas también. Armas, señorita Sofía. A ver, Sofía, yo estoy seguro que te vas a dar cuenta. Si Ujú. acá ya tienes un segundo y sabemos que en total hay 4 segundos, ¿cuánto valdría este t que nos están preguntando? A ver, acá tenemos un tiempo total de 4 y ha pasado 1. ¿Cuánto nos está faltando acá para completar el tiempo? 3. Sería 3 3 segundos. 3 segundos, ¿no? 3 segundos. Wendy Cáceres está en el chat, muy bien. Ah, Sofía también y Dafne Gómez. Sofía, Armas, ya, y Dafne Gómez. ¿Quién dijo por su chat, por favor? Por su audio, perdón. Apellido. Hidalgo. Hidalgo. Ya, muy bien. Gracias, Joaquín. Hidalgo. Joaquín. Entonces tiene que ser 3. Entonces la respuesta del tiempo sería 3. Acá debe ir D. Y al 10 nos queda para el A, pues, ¿no? No, perdón. ¿Qué faltaría? Faltaría el B, ¿no? La rapidez en B debe ser 10. A ver, vamos a analizar si es cierto eso, ¿ya? La rapidez en el punto 4 debe ser 10. Como esta vertical vale 0, y G estamos considerando que vale 10, correcto, 10 metros por segundo cuadrado, nos da el dato. Entonces, si pasa un segundo, tiene que ser 10 hacia abajo, pues, ¿no? Entonces su módulo vale 10. Eso es correcto, ¿no? Su módulo vale 10. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Preguntas, dudas? ¿No hay preguntas? No, profe. Ya, listo. Entonces vamos rápidamente al siguiente ejercicio. Pregunta número 7. Este es un movimiento semiparabólico, está en la mitad. ¿Por qué digo semiparabólico? Porque la otra mitad supuestamente está acá, ¿no? Estamos en la altura máxima. Si estamos en la altura máxima, ya conocemos esta componente vertical, ¿no? ¿Cuánto vale esa componente vertical? 0, 0. Muy bien, esa componente vertical vale 0. Esa vale 0. Entonces tendríamos acá que esa vendría a ser esa componente vertical. La horizontal es MRU, ¿no? Entonces si es MRU, ¿cuánto vale B sub 1? 10, 10, ¿no? Ya, 10. facilito. ¿Y B5 cuánto valdría? ¿Cuánto? 60, 15, 10. ¿Cuánto vale B5? La componente horizontal, ¿cuánto valdría? 60, A ver, veamos. Horizontal es MRU, ¿ah? 100, A ver, 10 es... ahí tenemos un problema, Tiene razón. A ver, ¿es 10 acá? Primero hay que analizar B1. Creo que ahí hay un error. B1 es 10. ¿no es 0? ¿Cuánto debe ser B1? Analicemos primero B1. Creo que en B1 hay un error. Vamos a analizar. ¿Está bien 10? ¿Está bien que le pongamos 10 acá a B1? No es 0, profesor. Es 0 la componente vertical. O sea, esta que va hacia arriba. 20. La horizontal debe valer 20.
¿Por qué la horizontal vale 20? Porque la horizontal es MRU. Apellido, por favor, le participó. Dicho. Carlos, ¿no? Carlos. Muy bien, Carlos Caicho. La horizontal es MRU, la vertical es movimiento vertical de caída libre, o sea, gravedad, ¿no? Acá la gravedad nos dan de dato que vale 10 metros por segundo al cuadrado. Ese es el dato. Ya, entonces acá pasa un segundo, esto valdría, ¿cuánto valdría B2? A ver, B2 40. valdría, B2 valdría ¿cuánto? ¿40? Sí, profe, 40. 40 acá, a ver, ¿están de acuerdo? ¿Vale 40? 30. 30, por acá me dicen 30, a ver, ¿será 30? ¿Cuánto vale B2? Ha pasado un segundo, ¿ah? Sí, 30, profe. Ya, a ver, vamos a analizar eso dentro, bueno, una vez. Caída libre, pasa un segundo. A ver, si estás en cero, vertical está cero, pasa un segundo. ¿Cuánto vale su componente vertical? Un segundo, ¿ah? 10. 1. 10. 10. Entonces tendríamos acá que colocarle 10. La vertical sí es caída libre. Acá vertical. Han pasado 4 segundos más. ¿Cuánto vale la vertical? Ah, ya tenía 40. 50. 50. 50. 50. Muy bien. Esa debería valer 50. Porque es vertical. Acuérdense, vertical está afectado a la gravedad. Horizontal no. Horizontal es constante. Entonces, si este vale 20, este también vale 20 y este también debe valer ¿cuánto? 20. 20. Ya está. Con eso ya lo tenemos todo ya prácticamente resuelto. La rapidez en 1 nos preguntan cuánto vale la rapidez en 1 y como solamente marcan la horizontal, se refiere a que eso debe ser 20. O sea que B1 va. La A. Luego nos están diciendo B sub 2. B sub 2 de la B. A ver, B sub 2, B sub 2, B sub 2. 10. Vale. 10, ¿no? Este de acá debe ser. Luego tenemos B sub 3. B sub 3 es el 50. O sea que esa sería la C. Y nos piden la distancia. Ah, y falta la distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? A ver. 100. Debe ser 100, ¿no? Pero ¿por qué vale 100? A ver, lo hemos borrado todo. B1 era 20. B1 era 20, o sea que este era A. Este era 10. Este era B. Este era C y este era D, ¿no? 20, ¿no? 100, perdón, ¿no? ¿Por qué vale 100? A ver, si este es constante y sabemos que este es MRU, MRU es Diosito lo ve todo, ¿recuerdan? Para ver el alcance, Diosito lo ve todo. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado de aquí hasta llegar a este punto? 5. 5 segundos, ¿no? Entonces vamos a multiplicar esa rapidez en el eje X, la horizontal, que es constante, esta es la componente en el eje X, es constante, dice 20 5 por 20. y 5 por 20. Ya está, y se acabó, y sale ese 100. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces tendríamos que ese valor debería ser 100. Ahí está, por eso sale el 100. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas, dudas? ¿Me preguntas? Bien, eso es para relacionar, para poner verdadero o falso, ya, para poner verdadero o falso. La velocidad en 2, en 3, en 5 y en 7 dice, ¿cómo son? A ver, la rapidez, la componente en 2, en 3, en 5 y en 7. ¿Son iguales? En ¿Verdadero? B3 sería 0. El de 3, ¿la componente vertical vale 0 o la horizontal? ¿Cuál vale 0? La vertical. Vertical. La vertical. ¿Y qué nos están preguntando? ¿La vertical o la horizontal? La horizontal. La Horizontal. horizontal. Entonces, la componente, en este caso B3, el B2, el B5 y el B7, ¿serán iguales? ¿Sí? Sí. Son iguales, ¿no? Ese es verdadero. La 4 y la 6 dice que son iguales en módulo. A ver, 4 y 6 serán iguales. Voy a poner otro color. A ver, verde, verde. Este de acá y este de acá son iguales. No. No son iguales, es falso. A ver, la rapidez en 6 será mayor que la rapidez en 1. Esta de acá. A ver, No serán igual. No. pero nos preguntan quién es mayor. ¿El módulo de 1 es mayor o el módulo de 6? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál tendrá mayor valor? Módulo de El 1. 6. El 6, ¿no?
Entonces dice que 6 es mayor. ¿Este qué simbolito es? ¿Mayor que o menor que? Mayor que. Menor. Mayor que, ¿no? Mayor que la velocidad en uno, la componente en uno. Falso. Verdadero. A ver, ¿es falso o Mira, verdadero, chicos? A ver, ustedes me dicen falso o verdadero. ¿Cuál es la respuesta? Falso. 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 A ver, vamos a ver. ¿Cuál es mayor, hemos dicho? ¿El 6 o el uno? El 6 es mayor. 6. El 6, pues el simbolito de mayor que es este de acá. Y comparamos y están de la misma forma, ¿no? Entonces, Verdadero. Verdadera. ¿no? Verdadero. Ya. Y la última, la componente en 4 dice que es mayor que la de uno. La de 4 es mayor que la de uno, ¿verdadero o falso? Verdadero. La componente en 4 es mayor que la componente en uno. Falso. ¿Por qué? Porque entonces no serían iguales. Son iguales, correcto, bueno, son iguales. Porque están al mismo nivel, ¿no? Cuando están al mismo nivel, sus componentes, sus valores numéricos, su módulo es el mismo, ¿no? Estamos comparando ahorita módulos. Correcto, muy bien, Dafne Gómez también está en el chat. Dafne Gómez. ¿Ya? Bueno, para ver un montón de cosas, chicos. Acá hay otro ejemplo más, por ejemplo. Bueno, hay varios. ¿Ya? Esto también es lo mismo. Voy a hacer esto a la distancia rápidamente, ¿ya? Para acabar. Dice D1, D2 más D3. A ver, D1 es D2 igual a D2 más D3. Lo vemos por MRU. Miren, acá tenemos dos T's y acá también hay dos T's. Entonces, D1 debe ser igual a la suma de estos dos por los tiempos, porque esto también vale 2T. MRU, acá si aplicamos MRU. Cuando vemos todo horizontal es MRU, vertical sí, caída libre. ¿Ya? Esta proposición es verdadera. D1 más D2 es igual a D3 más D4, D1 más D2 no. Por lo que los tiempos acá es 3T y acá los tiempos, en este caso, entre estos dos puntos que nos piden, entre D3 y D4, el tiempo sería 2T. Entonces no son iguales y por lo tanto distancias tampoco van a ser iguales. Esa ahí es falsa. Altura de A igual a altura de B. A ver, altura de A igual a No. altura tampoco. Esa sí es falsa, ¿no? Pero lo vemos rápidamente solamente por el nivel. Nos damos cuenta que las alturas son diferentes. No es igual a altura de B. Está por acá. Y H de C es 2H de D. H de D, H de C. No podemos tomar esa relación tampoco. No sabemos que las alturas tienen una Falso. forma diferente. Falso. Muy bien. Entonces, rápidamente solamente voy a poner verdadero o falso. No hay mucha operación ahí. Es súper rápido. Ya, acá hay un ejercicio y con esto acabamos. Dice, calcule la rapidez del proyectil cuando hayan transcurrido 2 segundos, ¿no? Han pasado 2 segundos, entonces esta componente horizontal, este es del X, este es del X y este es del Y. Recuerda que la única que cambia es del Y, la del X es MRU. Entonces pasa un tiempo, ¿correcto? Y esa componente horizontal no va a cambiar, o sea, sigue siendo 15. Y la vertical, ya la vertical acá, ha pasado 2 segundos, G vale 10, ¿ah? G vale 10. Entonces, si pasan 2 segundos, ¿cuánto valdrá la componente? Comenzó con 40. Comenzó con 40 vertical. Si pasan 2 segundos, ¿cuánto tendrá vertical? ¿Cuánto tiene vertical si pasan 2 segundos? 20. 20, ¿no? 20. Sí. El 15 sí es constante. Apellido, por favor. Caicho. Carlos Caicho. Muy bien, Carlos. Ahí tendríamos que se vale, ahí tendríamos que se vale 15, ¿no? Entonces, acá aplicamos, bueno, podemos seguirlo de la siguiente forma, ¿no? Esa velocidad vendría a ser 15i metros por segundo más 20j metros por segundo. Como queremos el módulo de esta velocidad pues simplemente sería raíz cuadrada, ¿no? Factor acá, este es 3 por 5 y este es 4 por 5. Sacamos el factor 5. Tendría 25. 25, muy bien, Wendy, nos daría 25, ¿no? Porque sale 25 raíz 5, 5 por 5, 25. Bien chicos, ahí lo dejamos, ya no hay más tiempo, estamos ya en el borde ya de la hora. Lo vamos a dejar ahí. Hay algunas preguntas de reflexión que le dejo para ustedes, ya la última preguntitas, ya para de reflexión, a manera de comentario, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Qué sabías del tema tratado? ¿Ya sabías algo de este tema? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Cuáles fueron las dificultades durante esta actividad? ¿Y qué sabes ahora del tema desarrollado? ¿No? ¿Hemos aprendido algo nuevo? ¿Hay aplicaciones en la vida diaria de lo que hemos estudiado? A ver, pueden responder por el chat.
con su micro. Ya la última intervención. Ajá. Ya, ok. Por acá me dicen que faltaba profundizar un poquito más, pero ya creo que con lo que hemos avanzado hemos estudiado un poquito más, ¿no? Ujú. Muy bien, muy bien. El chat que estoy recibiendo acá. Bien, entonces lo vamos a dejar aquí, chicos. De verdad, muchísimas gracias. Nos encontramos ya la próxima semana, ¿ya? Voy a habilitar en Paideia para que tengan ustedes para dejar sus proyectos de feria, ya que es lo último. No va a haber tareas ya esta semana, ¿saben? También no va a haber tareas. Profesor, ¿Sí? con mi compañera Romina estábamos haciendo lo que viene a ser el formato para la Feria de Ciencia de nuestro proyecto. Sí, eso es cierto, profesor. Y había un tema que no habíamos entendido bien. Había una parte que no habíamos entendido, entonces le queríamos preguntar. Ya, me envían al chat del mismo programa, o el día miércoles que tenemos, perdón, jueves que tenemos clase, comenzamos primero con sus preguntas, ¿ya? Me hacen las preguntas para ver qué cosas les está faltando para ayudarles, ¿ya? Ok, profesor. Ya, lo Gracias. dejamos ahí. Muchísimas gracias. Nos encontramos en la próxima clase. Ah, a observar acá dice que es la forma correcta de cómo saltar en bicicleta, ya, deportes extremos. Varios ejemplos de personas sobre bicicletas que hacen trucos, ya, y a otros no. Con respecto al tipo de movimiento, chicos, ¿qué podríamos decir? Con respecto al observado, el tipo de movimiento es un movimiento particular, unos estudiantes en movimiento Parabólico. parabólico, ¿no? Parabólico, muy bien. Habría Parabólico. Y también hubo una parte de rectilíneo cuando iba en línea recta y Sí. luego saltaba y caía. muy bien, Elisa Avilés y David, ¿no? David, Sí, profe. excelente. ¿Ya? Más o menos con respecto al movimiento, enfocarnos un poquito al tipo de movimiento en las respuestas, chicos, ¿ya? Tiene que ver con el salto en bicicleta, ¿es correcto? A ver, ¿cuántos tipos de movimientos han identificado? Por acá me dicen movimiento rectilíneo, curvilíneo, ¿ya? La mayoría tiene esa respuesta, ¿no? Movimiento parabólico también, correcto. Por acá algunos han acertado con el movimiento parabólico. Un estudiante. Cuatro que tienen este tipo de movimiento curvilíneo rectilíneo. ¿Ya? Muy bien, porque sí, hay más de un movimiento, ¿no? Pero nos enfocamos básicamente en un movimiento parabólico, ¿no? Movimiento parabólico. A ver, ¿qué factores influyen? La velocidad, muy bien, influye la velocidad. Perfecto. Tenemos la velocidad de la distancia, eh, la inercia, la velocidad de distancia, caída de movimiento, rampa y salto parabólico, muy bien. Acá justo estamos dando la clave en lo que vamos a estudiar hoy día, en el movimiento parabólico. Distancia de aterrizaje, la cantidad de tiempo de vuelo, muy bien. Perfecto. Vamos a ver, por acá tenemos parabólica, algunas se están repitiendo, por eso me están saliendo porcentajes. Me están diciendo acá el movimiento curvilíneo. Influye en el lanzamiento, distancia de aterrizaje, inercia, velocidad. Acá han acertado dos en velocidad, ¿correcto? En velocidad acertaron dos. Rampa, salto. Creo que la mayoría identifica la velocidad como un factor, ¿no? Que se denomina alcance, distancia que alcanza la acción, que llega a lo largo, distancia que alcanza la acción, me dicen por acá, la distancia que alcanza la persona, el punto donde se detiene el cuerpo, a ver, a lo largo. Muy bien, hay varias respuestas con respecto a la distancia, ¿no? Eh, Distancia, correcto, es una distancia. Creo que la mayoría está aceptando que es la distancia. Y acá esta palabrita es clave. Esta palabrita de acá es clave. Ya más o menos salió, que era a lo largo, ¿no? Por acá me están diciendo la distancia a esta, miren, a lo largo. Ese punto es clave. El alcance viene a ser esta distancia a lo largo que tiene movimiento. Muy bien, muy bien. Excelente, chico, por las respuestas. Repito, no hay respuesta mala. Ya todas contribuyen, todas aportan y de los errores aprendemos también, ¿ya?
Perfecto, perfecto. Están todas sus participaciones, las tengo grabadas acá también, para no hacer todo con el chat del Zoom, porque alguna vez se aburrieron el chat del Zoom, ya no quieren contestar por el Zoom. Y acá tengo sus participaciones con el formulario. Ahí están los que han participado. Todos los que han participado, sus orales están ahí. ¿Ya? Además con el audio también lo pueden hacer. Perfecto, pueden seguir haciéndolo, lo voy a dejar libre durante toda la clase, lo voy a dejar libre para lo que les he puesto en las preguntas. Un ejemplo, por ejemplo, que tenemos acá, sí, están viendo la diapositiva, ¿no? Es este movimiento que es el parabólico para los cohetes, ¿no? Si quieren lanzar cohetes de un lugar a otro, ¿no? Y cuando estudiaron en la Guerra Fría en particular, estaban viendo justamente trayectorias parabólicas de los cohetes para esos lanzamientos. Bien, recordar un poquito que ese movimiento, esta es una palabrita clave, por favor, apúntenlo, resáltenlo. El movimiento que es parabólico es un movimiento compuesto, ¿ya? Es un movimiento compuesto, ese movimiento describe dos movimientos en particulares, un movimiento horizontal que es MRU, ¿ya? Un movimiento horizontal que es MRU, y un movimiento vertical que es el movimiento vertical de caída libre. ¿Estamos? Entonces tenemos ahí dos movimientos que debemos tener presentes y que ya hemos estudiado antes. Bien, bueno, estamos viendo nuevamente el fenómeno, el movimiento parabólico. Acá, por ejemplo, ya lo podemos detallar. Miren, acá, ¿qué pasa con esa componente horizontal? ¿Cómo es la componente horizontal? Es constante. Es constante, ¿no? ¿Y eso es característica de MRU o es característica de movimiento vertical de caída libre? MRU. De MRU. Por eso es que el movimiento horizontal, como les estaba comentando, muy bien Denise, es constante, ¿no? Y acá observamos que está disminuyendo de 10 en 10, ¿no? De 10 en 10, acá este es MRV, ojo, es MRV o movimiento vertical de caída libre. Movimiento vertical de caída libre. ¿Ya? Mire, ahí tenemos 30, acá tenemos 20, acá tenemos 10, no se nota mucho, es 10. ¿Cuánto valdrá acá la componente vertical? 0. 0. ¿Y cómo se le llama a esa altura? Máxima altura. Máxima altura, altura máxima, muy bien Denise, altura máxima, ¿no? Recordar esos puntos porque son puntos claves, ¿ya? Recordar esos puntos porque, como les comento, son puntos claves para poder hacer movimiento. Y acá nuevamente analizamos el movimiento compuesto, que es un movimiento parabólico, tiene un movimiento vertical de caída libre y tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Cuando es horizontal trabajamos con MRU, cuando es vertical, movimiento de caída libre, ¿no? Y las dos componentes usamos Pitágoras para hallar su módulo. Cuando queremos, aplicamos Pitágoras para hallar el módulo, si nos pidieran la intensidad o el valor numérico de esa velocidad. Bien, recordemos entonces, movimiento compuesto, movimiento de caída libre y movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué más debemos saber? Bueno, habíamos visto en el video que el ángulo de salto del ciclista, ¿cuánto era ese angulito de salto? ¿Ya lo habíamos estudiado antes? De 45 grados. 45 grados. Denise, David, ¿quién más? ¿Alguien más? Rodríguez. Chipana. Jiménez Chipana, ¿no? Entonces tenemos ahí justamente el ángulo de 45. ¿Pero por qué 45? ¿Por qué no 90? ¿Por qué no, ¿por qué no 30 grados? ¿Por qué no 60 grados? ¿Por qué 45? Entonces acá, ahí tenemos una respuesta para esa pregunta. El movimiento parabólico se comprueba que el máximo alcance, o sea, lo que va a desplazarse horizontalmente, el máximo que se va a desplazar horizontalmente, por ahí me han puesto respuesta a lo largo en el formulario, está bien. El máximo alcance horizontal, correcto, es cuando tiene un ángulo de 45 grados. ¿Ya? Por eso es que el ángulo de 45 lo usan para ese tipo de deporte, ¿no? Las rampas están hechas justamente con ese angulito de 45 grados. Y algo más que debemos saber es de que cuando son ángulos complementarios, correcto, y tienen el mismo módulo de velocidad, ¿ya? Los alcances horizontales son iguales. O sea, esta distancia de acá va a ser la misma para ambos fenómenos, ¿no? Ya se lance con un ángulo, por ejemplo, si un ángulo vale 30 y el otro 60, van a llegar al mismo punto cuando tienen el mismo valor, ¿no? Si este vale 30 grados, si este vale 60 grados, por ejemplo, el ángulo, y la misma velocidad, el mismo módulo de velocidad, entonces van a llegar al mismo punto. Van a impactar en el mismo punto. Estamos. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda ya para poder comenzar con los ejercicios? Claro. Ya, listo. Entonces vamos con los ejercicios. Y bien, ya eso sí está para completar. Lo pueden hacer por el chat de acá del Zoom.
o pueden hacerlo con sus micros. Es un movimiento, puntos suspensivos, debido a que presenta movimientos, dos movimientos al mismo tiempo. Hemos hablado de Compuesto. compuesto. Muy bien, Denise, excelente, es un movimiento compuesto. Pueden hacerlo por el chat también las respuestas, chicos, pueden responder también por el chat. Silvina Rodríguez me ha dado por el chat, muy bien. La componente horizontal del que permanece constante. La componente horizontal de la... ¿Qué debe ir ahí? Componente horizontal de la... ¿Qué completaría? ¿Qué palabra completaría ese enunciado? A ver, Mario. Velocidad. Correcto. Aceleración. Muy bien. Yo dije Chipana. Chipana, ¿no? Está Sebastián Chipana, Denise Avilés, y el chat lo tengo a Mario Ibardales. Y tengo a Ariana Mauricio. Ya, muy bien. Entonces tendríamos ahí la velocidad, ¿no? Tiene que ser la velocidad. Al desplazamiento horizontal obtenido por un cuerpo al ser alcanzado con movimiento parabólico de caída libre hasta llegar al mismo nivel se denomina... Gravedad. A ver, lo vamos a dibujar mejor. Este movimiento parabólico de un lugar a otro, la bolita se describe este movimiento. Nos preguntan la distancia horizontal. Esa distancia horizontal. ¿Cómo se le denomina esa distancia horizontal? Ese largo. Distancia vertical. Alcance. Alcance Hábil. horizontal, ¿no? O alcance. Ajá. ¿No? Alcance. Muy bien, excelente, señorita Denise. Entonces tenemos ahí que es el alcance. Y la componente, acá por el chat tengo a María de Bardales, tengo a Rodríguez Jimena y tengo a Ariana Salvatierra. Ya, listo. La componente vertical de la velocidad al llegar a la altura máxima, ¿cuánto vale? 0. Cero. Reinaldo Arana también. Cero. Reinaldo Arana. ¿Ya? Muy bien, con su micro ha sido David, Denise, ¿quién más? Sebastián también. No, profe, yo fui Sebastián Chipana. Sebastián. Ya, ¿listo? Sebastián, entonces. Sebastián. Este sería 0. Recuerden que siempre, igual que caída libre, la componente vertical en la altura máxima vale 0. Este de acá vale 0. Bien, cuando un móvil llega al mismo nivel de lanzamiento, el tiempo de subida es al tiempo de bajada. ¿Cómo son Es estos igual. tiempos? Es igual. Igual. Muy bien, son iguales. Excelente. Salvatierra, Ariana, Mauricio, Ashley Bernal. Chicos, no se olviden, les he dejado un link, terminen de completar ese cuestionario antes de que acabe la clase. Esas son para mí las intervenciones orales también, ¿no? Si no puedo participar por acá y también tienen nota por la intervención oral. Bien, entonces tendríamos en este caso que eso debe ser iguales, ¿no? Deben ser iguales. Perfecto. Bien. ¿Preguntas hasta acá para pasar la siguiente ronda de preguntas? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No hay preguntas? Ya, listo. Pasamos al siguiente entonces. A ver. Sí, está acá. Bien. Recordemos que el movimiento compuesto, que es el movimiento parabólico, es MRU. Tenemos horizontal MRU y tenemos vertical caída libre. Acá tenemos MRU y acá tenemos movimiento vertical de caída libre. En el gráfico nos dice presenta un movimiento parabólico de caída libre, ¿no? Relación entre las columnas. Entonces, primero vamos a comenzar con el MRU, creo que es el más sencillo. Si este vale 30, que es el movimiento horizontal de MRU, ¿cuánto valdría la componente en 3? También valdría 30. También valdría 30 metros por segundo, ¿no? Muy bien. ¿Y cuánto valdría acá arribita en esta altura máxima? 0. 0 o 30, la horizontal. No, 30. 30. La vertical, ¿cuánto valdría? 0. El horizontal. 0, ¿no? La vertical sí vale 0, horizontal vale 30. Ya. Si tienes 30 y después tienes 0, ojo, para todos
para estos dos ejercicios que siguen, el dato es G vale 10, ¿ya? G vale 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Ese es dato. Tienes 30 y luego tienes 0, vertical, ¿ah? Vertical. 30 y 0. ¿Cuántos segundos debe haber pasado para que eso ocurra? Acuérdate del 3, movimiento de caída libre. ¿Cuántos 3, segundos? 3 3 segundos. segundos. Perfecto, ¿no? Porque disminuye de 10 en 10. Tienes 30, 20, 10, 0. Entonces 30, 20, 10 y al final llegas a 0. O sea, son 3 segundos que debe pasar. Correcto. Entonces t vale 3, ya. T vale 3 segundos. Esa debe estar acá. D. ¿Cuánto vale B sub 1? Bueno, eso lo vamos a dejar para el final. B sub 4 lo tenemos, a ver, si pasa un segundo y estamos con velocidad vertical 0, en un segundo, ¿cuánto vale su velocidad de caída? De su altura máxima, después de su altura máxima. De altura máxima. Acá vale 0, pasa un segundo, ¿cuánto vale su componente? 10. 10. Es entonces 10, B1 vale 10, esta debe ser A entonces, ¿no? B1 vale 10. Denise, David, Sebastián y Ximena, ¿no? ¿Sí? ¿Me equivoco? Ya, está bien. Entonces tendríamos en ese caso ese valor. Ahora nos faltaría, ¿cuánto vale? A ver, ¿qué más nos pide? La velocidad 3. La velocidad 3 ya lo tenemos. ¿Cuánto vale la velocidad 3? ¿Vale? 30. 30, ¿no? Tu velocidad 3 es 30. Este de acá es. Entonces B4 debe ser, porque la única que nos queda debe ser 50. 50. Pero ¿cómo sale 50? Entonces, ahí es lo que vamos a determinar ahora. Velocidad 4. No, velocidad 4 es 10, perdón. Velocidad 4 era 10. Velocidad 1. Velocidad 4 es 10, perdón. Acá es velocidad 4. ¿Eh? Ahí hay un error. A ver. Velocidad 1, todavía no. Velocidad 4 es la que está acá abajito, esa vale 10. Esa es la velocidad 4 que vale 10. La C es 30, correcto. El tiempo es D. Así que esta tiene que ser A, ¿no? A vale 50. ¿Por qué vale 50? ¿Ya? Esto vamos a ver por qué acá. Nos salió 50, el tiempo nos salió 3 segundos, la velocidad en 3 nos salió que valía 30 y 10 segundos era la velocidad en 4 era 10. En 4 era 10. ¿Por qué vale 50 esta velocidad, no? ¿Por qué vale 50? Eso lo vamos a ver ahora. A ver, si tenemos que este tiempo hace un momento que era 3 segundos, habíamos determinado que era 3 segundos, ¿ya? Y sabemos que el tiempo total de caída es 4 segundos, ¿cuántos segundos ha debido pasar en este transcurso? A ver, todo es 4. Todo esto vale 4. Ya tenemos 3. ¿Cuántos segundos pasó acá? 5. A ver, toda la subida es 4 segundos. La bajada también tiene que ser 4, ¿correcto? Si tienes 3 segundos, que ha transcurrido, y acá tenemos ya 3 segundos, ¿correcto? Y el total sabemos que es 4 segundos, porque estos tiempos tienen que ser iguales. ¿Cuánto nos faltaría acá? ¿Cuánto valdría este tiempo? Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Muy bien, nos faltaría un segundo. Entonces, si ese es un segundo, si ese tiempo es un segundo, ¿ya? Un segundo antes, ¿ya? Esto vale 1. ¿Cuánto valía la componente vertical? Vamos a borrar esto que no nos ayuda mucho. Ahora creo que sí está mejor. ¿Cuánto vale esta componente vertical? Si ha pasado un segundo. ¿Y cuánto vale la horizontal? A ver. Más. Acá sería 10. Está subiendo. Cuando sube, aumenta o disminuye. Este cuerpo está subiendo. Oye, Disminuye. disminuye. Entonces, un segundo antes, ¿cuánto tuvo? A 40. 40. Un segundo antes tuvo 40. Correcto. Entonces, la horizontal no va a cambiar porque es MRU, este vale 30. Y como sabemos, la velocidad sería las dos, ¿no? Las dos componentes. Ya lo hemos trabajado en vectores. 30i, porque es el x primero, más 40J. 40j.
Ya está. Pero como metros por segundo, ¿no? Pero como queremos el módulo, aplicábamos ¿qué cosa? ¿Alguien se acuerda? Aplicábamos Teorema de Pitágoras. De Pitágoras, ¿no? Pitágoras. Pitágoras. Pero para no ser números tan grandes, porque 30 al cuadrado es un número grandote y 40 al cuadrado también, sacábamos un 10 a cada uno, no un factor, ¿no? Sacábamos un factor a cada uno, en este caso vamos a sacarle 10, 10 queda afuera, y nos queda 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado? Sería 9 más 16. Y eso sería de 25. La raíz raíz Es de el 25 10 sería, por la raíz de 5. de 5. Es por la raíz de 5. o la raíz de 25, ¿no? Y eso sale 5. Ajá. 5 por 10 5. sería ¿cuánto? 10 por 5. 50. 50. Y ahí 50. sale justamente que ese módulo de esta velocidad vale 50. Por eso es que B en 1 vale 50. De ahí sale este 50 que nos han dado. ¿Ya? Ya lo habíamos hallado por diferencia, ¿no? Pero de todas maneras quería explicarles por qué salía ese 50. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? A ver, Denise Avilés, señorita Ximena ha participado también, Sebastián Chipana también, ¿no? Y en el chat tengo a la señorita Ariana Mauricio, tengo a Mario Ibardales, Ariana Salvatierra. Listo. ¿Alguien más? A ver, vamos a por el chat si hay alguien más, creo que hay otra respuesta. Ya Mario Ibardales tiene la puse, Sebastián Ariana ya está. Sí, listo. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay preguntas? No, profe. Listo. ¿Este movimiento será parabólico? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. Sí es un movimiento Sí. parabólico. Solo que están considerando a partir de qué? A partir de su altura Máxima. máxima. Sí. Algunos le dicen semiparabólico, porque es la mitad de la parábola invertida, ¿no? Pero es un movimiento parabólico. Ahora, si recordamos un poquito lo anterior, podemos decir cuánto vale la componente horizontal en B1 y cuánto vale la componente en B5. ¿Cuánto sería ese valor? B1 sería 0. 0. 0. 0. 0. Ya. ¿Y B5 también 0? No, sería Recordemos que hay dos componentes, ¿ah? Una vertical y una horizontal. Recordemos también que horizontal es MRU. la horizontal sería 20 y la vertical sería 0. Muy bien, la horizontal sería 20 y la vertical sería 0, porque la que es movimiento de caída libre es la vertical, ¿no? Bien, Denise. Y si eso es 20, ¿cuánto valdría B5? ¿Cuánto valdría B5? También valdría 20. Correcto. También 20. valdría 20, ¿no? Ahí tenemos entonces que todos valen 20. Ya tenemos dos. Pero por ahí ya tenemos ya algunas respuestas, ¿ya, no? Ahí podemos nosotros ya responder algo. A ver, nos dicen que B1 hemos hallado vale 20. Entonces B1 vale 20, ya tenemos esta de acá. Y B5 también la tenemos, no hay B5. Hay B2, hay B3 también. B3, a ver. Si pasó un segundo y estamos viendo ahora las verticales, ¿cuánto valdría B2? G vale 10, ¿ah? ¿Qué dato vale 10? G vale 10. Ya, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto valdría B sub 2? ¿Cuánto vale B sub 3? 30. Ajá, acá valdría, ¿cuánto? 30 aquí. Acá le ponemos 30. O acá le ponemos 30. O ninguno le ponemos 30. ¿Qué vale 10? Estás en la mitad de la parábola. ¿Cuánto valdría B sub 2? Ha pasado un segundo, ¿ah? Un segundo nada más. Estás en tu altura máxima y pasa un segundo. ¿Cuánto valdría ese valor de ese módulo de velocidad? 10. 10. Ese módulo de 10. velocidad sería 10. Muy bien, Denise. Ese módulo valdría 10. Y 4 segundos después, ¿cuánto valdría ese módulo de velocidad, esa componente vertical? 50. A ver, bueno, aumenta, mejor dicho, ya hacia abajo cuando cae de 10 en 10. Ya tienes 10 porque ha pasado un segundo. Pasan 4 segundos más. 4 segundos más. ¿Tendríamos cuánto? Esta. 50. 50. Muy bien, 50. excelente, Ximena. Tendríamos 50, ¿no? Y Denise, ¿no?
tendríamos que 50. Entonces ya tenemos la respuesta de B3, ya por acá tendríamos la respuesta de B3. B3 es 50, o sea, esta acá sería la C. Y tenemos también la respuesta de B1, me parece, no, B2, ¿no? B2 sería 10, ¿no? Entonces acá iría B. Entonces nos queda, la única que nos queda es que, ¿cuánto vale D? D tendría que valer 100. Bien. D tendría que valer. Ahora, ¿cómo vale 100? Ya, eso lo vamos a hacer a continuación. Pero ya saben ustedes que por descarte es la que queda abajo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bien. En esta partecita, como nos piden ese alcance horizontal, cuando es horizontal, acuérdate que es MRU. Entonces, para MRU vimos una relación, una formulita, ¿no? Diosito lo ve todo, ¿se acuerdan? Ya. Velocidad por tiempo. Claro, la componente horizontal en este caso es constante, vale 20, y el tiempo que ha pasado de aquí hasta acá, que es el mismo que estamos analizando horizontal, es 1 segundo más 4 segundos. 5 5 segundos. segundos. 5 segundos. O 100. Entonces tendríamos 20 por 5 y eso nos daría 100. 100. De ahí sale el 100 que estamos colocando. ¿Ya? De ahí sale. Igual para la altura. En el caso de la altura puedes usar número Galileo. De pie en la altura pasan 5 segundos, pones 5, 15, 25 y así vemos la altura y podemos sumar y podríamos determinar cuánto vale esa altura. ¿Correcto? 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? 45. Y tenemos la altura, ¿no? Si nos pidieran la altura. Si nos pidieran la altura. Bueno, vamos a continuar. Aquí en este punto también es algo similar. Acá tenemos también los tiempos. Miren, nos dicen la rapidez en 2, 3, 5 y 7. Vamos a ponerlo por acá. A ver, 2, 3, 5 y 7. ¿Son iguales, verdadero o falso? Verdadero, porque está en parte horizontal, entonces se mantienen constantes. Estamos hablando de MRU, ¿no? Estamos hablando de MRU. Perfecto. Vamos a ver MRU. Muy bien. Es igual. En 4 y en 6 dice que son iguales también. A ver, 4 y 6. Vamos a borrar por acá. 4 y 6 nos dice que son iguales. 4 y 6. ¿Serán iguales esas dos rapideces o no? Falso. Falso. Falso, ¿no? Esa de ahí sería falso, correcto. Bien participado Denise Avilés y Ximena, ¿no? Ximena Rodríguez. Ya, listo. Ya, entonces tenemos que ese es falso. La rapidez en 6 y en 1 dice que 6 es mayor que en 1. ¿Eso es verdadero? A ver, 6 con 1, ¿qué podemos decir? 6 y 1. Sí, verdadero. ¿Cuál es mayor? ¿1 Una o 6? vez. En módulo, ¿ah? En valor numérico. ¿Cuál creen que sea mayor? Mira, acá ha pasado un tiempo t y acá ha pasado un tiempo de 2t. ¿Cuál tendrá mayor rapidez? Mayor número. 6. El de 6, ¿no? Entonces, como dice mayor que 1, correcto. Verdadero. Valor numérico, ¿no? ¿Y 4 mayor que 1? A ver, ¿4 será mayor que 1? No, son iguales. No son iguales. Son iguales. Porque los dos han pasado un segundo. Los dos ha pasado al mismo tiempo. Está al mismo nivel. Muy bien, Denise y Ximena. Excelente. Excelente. Tendríamos esos dos como las pares. Muy bien, ya esto de acá es similar, pero cuando es horizontal es MRU, acuérdense de eso que es MRU. En este caso, como el tiempo es 2t, distancia 1, y distancia 2 más distancia 3 también es 2t. Entonces, como son tiempos iguales, en movimiento horizontal, espacios iguales, MRU. Esta sería verdadera. D1 más D2 igual a D3 más D4. D1 más D2, borramos esto, ahora nos están diciendo que D1 más D2, D1 más D2 es igual que D3 más D4. O sea que para el tiempo de 3 segundos recorre lo mismo que recorre en 2 segundos. ¿Será eso verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? Falso. Falso, porque tiempos iguales, espacios iguales, MRU, ¿no? La altura de A dice que es, la altura de A será verdadero y será falso. La altura de A es igual a la altura de B. La altura de A es igual Falso. a la altura de B. También es falso, gráficamente no La lo altura tenemos. de B es más alta. Es mayor. La altura de C dice que es 2 veces la altura de D. Esta altura de acá dice que es 2 veces esta altura de acá. ¿Será cierto eso?
Falso. También. No es proporcional, no es proporcional como MRU. MRU horizontal sí, pero vertical no porque es caída libre, ¿no? Ana Mauricio, Denise Avilés, señorita Ximena Rodríguez, Mario Ibardales, en el chat, Ariana Mauricio. Listo, vamos a continuar. Ya estamos en hora prácticamente. Tratar de llegar a este punto con esta pregunta y unas preguntas de reflexión. Y con eso terminamos. Acá lo mismo, ¿no? Miren, acá tenemos un móvil, acá tenemos un móvil. Tenemos que la componente horizontal no va a cambiar. Esa componente horizontal es el X, esta de acá, esta es la rapidez en X, componente en X, vale 15 metros por segundo. Y la componente en Y tenemos que por dato, ya por dato, vale 40. Si nos dice que pasan 2 segundos y G vale 10, ¿cuánto valdría esta componente vertical? Pasan 2 segundos. A ver, ¿cuánto valdría esa componente? Tienes 40 y pasan 2 segundos. 1 y 2 segundos. ¿Cuánto deberías tener como velocidad vertical? 20. ¿No? Deberíamos tener 20. Muy bien, deberíamos tener 20. Y como nos piden el módulo, aplicamos Pitágoras, ¿no? Recordemos que esa velocidad en este punto es igual a 15i más 20j. Metro por segundo. Si queremos su componente, Pitágoras. ¿Podemos sacar algún factor acá? Esto sería 5 por 3, ¿no? 5. Y este 5 por 4. Sacamos el factor 5 y nos queda otra vez 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y eso ya sabemos cuánto sale, ¿no? Y 5 por 5. Y 5 por 5, 25 25. metros por segundo. 25. Sería la B. La B. Metros por segundo. Entonces ahí nos quedaríamos. Perfecto. Ya, estas dos de acá que siguen son similares. Ya eso lo dejo para que ustedes practiquen. Y las preguntas de reflexión y con eso terminamos, porque estamos ya fuera del tiempo. ¿Qué sabías del tema? ¿Ya ustedes han visto este tema antes? ¿Cuáles fueron las dificultades presentadas durante esta actividad, ¿no? A ver, ¿qué sabías del tema? ¿Alguien ya sabía este tema? ¿Tiene aplicación en la vida diaria? Sí, como acabamos de ver el video. Como en el video se vio cómo las personas saltaban en la bicicleta. Ese es un claro ejemplo del movimiento parabólico. El profe, los skateboards. También, ¿no? En las motocicletas. En las motocicletas también. En personas que escalan montañas y luego las bajan. Correcto. A ver, Denise Avilés, Sebastián Chipana, Ximena Rodríguez, ¿alguien más? Guevara. Guevara, ¿no? Ahorita Celeste Guevara, muy bien. Entonces, de los de qué, bueno, hay diferentes ejemplos, ¿no? Guevara. Muy bien, entonces tenemos ahí varias aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las dificultades presentadas en esta actividad? ¿Qué parte les pareció de repente un poquito nueva o de repente que tuvieron que analizar un poco más? ¿O todo les pareció igual? Es todo sencillo, profe. Ha estado fácil. Bueno. Eso estaba sencillo. ¿Qué sabes ahora del tema de desarrollo del día, ¿no? ¿Qué has aprendido hoy día? ¿Hemos aprendido algo nuevo o no? ¿Algo adicional? ¿Algo complementario? ¿Lo que está bien? Hemos aprendido algo nuevo, pero utilizando los temas que ya habíamos trabajado en la clase anterior, como el MRU y el movimiento vertical de caída libre. Correcto, muy bien, ¿no? Y tenemos esta aplicación en la vida diaria. Hay varios ejemplos, ¿ah? Bueno, para explicarles hasta un simulador ahí, pero el tiempo que tenemos es cortísimo y ya estamos ya Un listos delfín, profe, cuando salta del agua. Ah, perfecto, Sebastián Chipana, ¿no? Entonces tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Hasta los accidentes pasan con ese tipo de movimiento en realidad. Ahí había un video más que quería pasarles, pero el tiempo es cortísimo, como les digo. Bien, entonces acá ya terminaríamos la clase, chicos. Señoritas, muchísimas gracias. Hay una pregunta que me está haciendo la señorita eh, Salvatierra, me dice con respecto al cuaderno de campo. Lo presentan solamente el Word, ¿ya? Presentan solamente el Word. eh, lo presentan, voy a dejarle habilitado en Paideia para que solamente dejen el Word durante toda la semana, ¿ya? Y lo pueda yo revisar ese trabajo que es la terminación de ese trimestre de la Feria de Ciencias.
Ya, solamente por ahora el Word. Ya más adelante seguramente les voy a pedir que hagan un video nuevamente o un PowerPoint, pero por ahora solamente les voy a pedir el Word, ¿ya? Para terminar este trimestre, solo el Word del proyecto de la feria, ¿ya? El Word sí ya debe estar completo. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Jaime, de verdad muchísimas gracias. Gracias, Isaac. Gracias a los chicos también. Muchas gracias. Gracias, gracias. Igual a ustedes, chicos, de verdad se portaron muy bien, han participado muy bien. Tengo todas sus participaciones acá, que han hecho en el formulario, están todas acá. Y lo voy a revisar las que están faltando, ¿ya? Acá tengo varios chicos que han estado participando muy bien, ¿ya? Y tengo ahí también sus cantidades y cada uno de ellos. Eso también lo voy a revisar, ¿ya? Y de acuerdo a eso también vamos a ver las intervenciones. Bueno, toda participación es buena, ¿no? La idea acá no hay una respuesta errónea, ¿no? Sino que pueda contribuir. Esa es la idea también del curso, ¿no? Que ustedes puedan familiarizarse con él y poder aplicarlo en la vida diaria. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nos encontramos la siguiente clase.